Bienvenidos a su programa Conexiones, Entretejiendo Culturas y Saberes. Yo soy Verónica Trujillo y me acompaña Edwin Morón. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión. Quédense con nosotros porque el día de hoy estaremos platicando con la doctora Celia Isabel Rubina Vargas directamente desde Perú. También tendremos la participación de diferentes secciones como Alternativas del Buen Vivir, Los Colores de la Voz, Adivina qué es esto, Semanario de la UIEM y Entre Cielo, Agua y Tierra. Así que ya comenzamos, quédense con nosotros. Najo Viejevi, Shimopanoltican, Chetani, Shimopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes. Muchas gracias por estar en Conexiones. Como les decíamos, hoy vamos a dedicar esta emisión, Vero Auditorio, a platicar con la doctora Celia Isabel Rubina Vargas acerca de un tema muy interesante: ética semiótica para el medio ambiente. Y es que el medio ambiente y nuestra relación con él reviste en los últimos años de una importancia fundamental y sustancial, sobre todo si lo pensamos desde una perspectiva un poco y un tanto egoísta, porque del medio ambiente depende la vida humana precisamente en esta tierra. Si lo pensamos en una perspectiva un poco más holística, mucho más amplia, pues el medio ambiente es el escenario idóneo que procura y que manifiesta todas las formas de existir que se han concebido hasta el momento, y por lo tanto nosotros, como parte de esa conformación viva, pues tenemos como responsabilidad también la procuración de ella. Así es, Edwin, y me parece importante resaltar que en ese sentido el trabajo de las universidades, el trabajo también en colaboración con las comunidades, con la tradición oral que se resguarda desde ese conocimiento, pues genera una sinergia, genera un trabajo conjunto importante que antiguamente tal vez no se había realizado, que en décadas anteriores estaba difuminado o se pretendía o se valoraba cierto tipo de conocimiento. Y hoy en día, más bien, esa confluencia de saberes, de tradiciones, de investigaciones, pues me parece que es propicia para solventar o para atender por lo menos algunas de las carencias que hoy vivimos. Pues quédense para escuchar justamente esta entrevista con la doctora Celia Rubina. Vamos a comenzar en unos momentos más, pero antes vamos a escuchar la sección Alternativas del Buen Vivir. Alternativas del Buen Vivir. Con Adriana Rodríguez. Muy buenas. ¿Cuántas veces nos hemos limitado al hablar de temas espirituales en espacios académicos? Diría que muchas. Muchas porque tenemos censuras y autocensuras, algunas impuestas externamente por un paradigma científico que solamente había reconocido la materia, y otras porque socialmente nos han dicho que a esas cosas no existen o que no tienen la importancia que deberíamos darle. Pues muy bien, te invito a reflexionar sobre la importancia de la espiritualidad como base esencial del cambio de paradigma científico, colectivo, personal, y también como una clave que nos va a permitir tener una vida plena, esa vida plena que promueve y que lleva implícita el buen vivir, porque todo tiene una energía. Y afortunadamente, las ciencias cuánticas a día de hoy nos permiten hablar de estos conceptos desde un punto de vista científico, simplemente para sentirnos validados o tranquilos al hablar de espiritualidad en un espacio académico. Pero seguramente que en tu comunidad, en tu entorno e incluso en el espacio en el que habitas, y si eres consciente o que trabajas o tienes una conexión con la energía que te habita dentro de ti, de tu corazón, del alma, y también de la relación que tienes con la naturaleza, pidiendo permiso, sabiendo que todo tiene una energía, entonces vives desde una espiritualidad consciente. ¿Y por qué es tan importante que hagamos estas reflexiones?
porque aunque muchas veces sentimos y hablamos de las emociones y de los pensamientos, omitimos la parte esencial del mundo invisible, de lo que ya no vemos, pero que nos habita, del espíritu de las comunidades, del espíritu de los lugares, esos lugares a donde nos han enseñado que cuando entramos hay que pedirle permiso a sus guardianes, aunque no les veamos, o incluso de las plantas. Cuando vamos a tomar una flor o un alimento o una fruta, agradecemos y por supuesto antes pedimos permiso, porque ahí hay una energía, hay una vibración, hay un espíritu, hay un tipo de alma colectiva en el caso de la naturaleza y de los animales, igual que la hay en los seres humanos, aunque algunas veces parezcamos inhumanos, precisamente porque hemos olvidado o nos hemos censurado de que nos habita un alma, espíritu, energía, un ánimo o una ánima, que es esa energía que es femenina, masculina y que no tiene que ver con el género, sino con la intuición, mezclada también con la razón, con el corazón, porque no deben estar separados. Pues muy bien, te invito a que reflexiones sobre la espiritualidad en tu comunidad, porque seguramente los que ahora se llaman chamanes o médicos tradicionales han sido aquellos que han tenido la capacidad de curar no solamente los órganos físicos, sino también las almas, los corazones, las emociones y los pensamientos que nos afectan a los seres humanos y que nos hacen más armónicos cuando tenemos la conciencia de que somos mucho más que materia. Y entonces ahí podremos ser y caminar en el buen vivir. Alternativas del buen vivir. Con Adriana Rodríguez. Pues ya se encuentra con nosotros Celia Rubina Vargas, directamente desde Perú, como decíamos hace un momento. Antes de comenzar con esta charla, vamos a escuchar algunos detalles de su semblanza académica. Muchas gracias, Daniela, por esta información. Hola, buen día. Les comento que Celia Isabel Rubina Vargas, doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Toulouse, Francia, estudió literaturas hispánicas en la Pontificia Universidad Católica del Perú. En esta misma casa de estudios es profesora principal del Departamento de Comunicaciones. Sus campos de investigación son básicamente tres: la tradición oral peruana, andina y amazónica, las artes visuales, fotografía, pintura e historieta, y la intertextualidad teatral. Publicó recientemente en coautoría con Lilian Kanashiro El Perú a través de sus discursos, oralidad, textos e imágenes desde una mirada semiótica. Gracias. Regresamos con ustedes. Pues bien, doctora, muchas gracias por estar en Conexiones, le damos la bienvenida a este espacio y nos gustaría que nos platicara un poco sobre las relaciones más importantes entre la tradición oral, por ejemplo, y la semiótica. Muy buenas tardes. Es para mí un gran honor poder participar en este programa de radio que se titula Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Agradezco la gentil invitación de mis colegas Verónica Trujillo y Carlos Edwin Morón para hablar esta tarde acerca de las relaciones entre la semiótica y el cuidado del medio ambiente. Bueno, esta es una relación de larga data. Recordemos que la semiótica se desarrolla como una disciplina en torno al lenguaje, al sentido y la significación. Y desde mucho tiempo atrás se ha venido nutriendo de otras disciplinas. Solo quiero mencionar la figura importante de Claude Lévi-Strauss, este estudioso etnólogo francés que trabajó sobre las comunidades amerindias, como él le gustaba llamar. Y de hecho su libro o sus 4 libros, sus 4 tomos de mitológicas, ¿no?, dieron lugar a una serie de reflexiones en semiótica trabajadas por los padres de la semiótica estructural, como fueron Greimas y Curtés. Sin duda hay una relación muy importante. Rápidamente menciono, ya que he mencionado estos 2 autores,
¿no? En el caso de Greimas, recordemos que si bien es conocido como el fundador de la semiótica francesa, su origen es lituano y él dedica una de sus obras, de los dioses y los hombres, al estudio de los relatos y tradición oral de Lituania. De la misma manera que Joseph Curtés, el otro gran investigador de la tradición estructuralista semiótica, ¿no?, trabajó durante mucho tiempo la tradición oral francesa. Tiene un libro muy hermoso que se llama El cuento popular, poética y mitología, donde él trabaja varios de los relatos más conocidos de la tradición oral francesa, trabajando sobre diferentes estructuras, ¿no?, de la organización narrativa, de los motivos, y habla efectivamente de una especie de ronda de motivos. En esta misma, digamos, línea de trabajo, ya yo les puedo hablar de algo más cercano a nosotros, por lo menos a los investigadores de América Latina y del Perú, de la obra de Enrique Bayón Aguirre, este profesor semiólogo peruano, que tiene también muchos trabajos a lo largo de muchos años, que ha podido recopilar en un libro de 2 tomos, como puede ser Tradición Oral Peruana, ¿no?, Literaturas Ancestrales y Populares, ¿no? Ahí quiero llamar la atención sobre este libro que está en torno, ¿no?, a las características de lo que son los mitos, ¿no?, los más antiguos en la tradición oral peruana, y también en, digamos, sus distintas manifestaciones. Recordemos que en el Perú, por ejemplo, ¿no?, una gran tradición son aquellas que se remiten a los textos andinos, ¿no?, de la Sierra Central del Perú, por ejemplo, en torno al libro, digamos, al manuscrito, ¿no?, llamado el manuscrito de Huarochirí, un texto recogido a inicios del siglo XVII y escrito íntegramente en lengua quechua, y que buscaba de alguna manera recoger esta tradición que estaba en un gran riesgo de perderse por completo con el impacto de lo que significó toda la conquista y los años iniciales de la colonia. Regresando un poquito al trabajo de Enrique Bayón, quiero resaltar que también en su libro, en sus 2 tomos, él estudia la tradición oral de los aguajún o aguaruna, es decir, de uno de los pueblos que habitan la selva peruana, ¿no?, en la zona, en la región del norte, que colinda también con Colombia y Ecuador. Entonces, digamos, la semiótica ha estado muy ligada a la tradición oral porque ha visto en este tipo de manifestación, ¿no?, de la lengua, de la manifestación de la cultura, estructuras sumamente importantes para trabajar, ¿no? Y quiero decir que es por eso que la semiótica, y en particular los trabajos que he mencionado, bueno, yo misma tengo algo trabajado en varios artículos y en uno de mis libros, como El Perú a través de sus discursos, ¿no?, que podemos trabajar la organización narrativa, la organización semántica y la organización enunciativa de los relatos orales. Y estos esfuerzos de trabajar con precisión los relatos, en realidad es para poder sacar, digamos, a la luz, ¿no?, toda la riqueza, toda la complejidad y toda la sabiduría que nuestros antiguos relatos contienen. Entonces, bueno, eso, digamos, como una primera idea general. Sin duda, todo el tejido significativo que se genera en diferentes comunidades, en diferentes pueblos, a través de la oralidad, reviste de un escenario, de un horizonte importante para poder establecer nuestras relaciones con el mundo. Es desde los relatos, es desde los cantos, es desde los poemas, incluso los refranes y todos los dichos
que provienen de las tradiciones orales, que nosotros aprendemos fundamentalmente a relacionarnos lingüísticamente con el mundo y por lo tanto también éticamente. Esto nos va llevando hacia los siguientes tópicos de los que nos interesaría hablar con la doctora Celia. Quédense con nosotros en Conexiones, regresamos luego de este breve corte, no se vayan. Si estás interesado en el ámbito de la salud y también te interesa la tradición de nuestros abuelos y abuelas, entonces probablemente Salud Intercultural sea la licenciatura que tú estás buscando, pues se pretende formar profesionales en el área de la salud con excelencia académica, alto sentido humanista y reconocimiento y respeto a usos y costumbres de su entorno. Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. La UIEM cuenta con la maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable, en donde podrás adquirir habilidades para manejar recursos naturales y agrodiversidad, con el fin de desarrollar soluciones a las problemáticas de los ecosistemas en las comunidades originarias. Te invitamos a formar parte de la UIEM. ¡Inscríbete! Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. ¿Sospechas de tener algún ITS? Estas pueden ser producidas por bacterias, virus u hongos. Algunas de las infecciones principales son gonorrea, sífilis, herpes genital, VPH o también conocido como virus del papiloma humano, VIH, también conocido como virus de inmunodeficiencia humana. Estos son algunos de los principales síntomas. En mujeres, flujo anormal en la vagina con o sin olor desagradable, llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, como el ano o boca. Dolor en zona de la pelvis, escozor o picor alrededor de la vagina, ardor al orinar o defecar, sangrado por la vagina sin tratarse la menstruación o tras la relación sexual, sangrado excesivo, dolor en la vagina durante las relaciones sexuales. Los principales síntomas en los hombres son secreción por la uretra, llagas, ronchas o ampollas cerca de los órganos sexuales, ano o la boca, inflamación de uno o más ganglios cercanos a la llaga, dolor de los testículos, inflamación o dolor alrededor de los órganos sexuales, escozor o picor alrededor de los órganos sexuales, ardor y dolor al orinar y al defecar. ¿Cómo protegerse? Uso de preservativos, realizarse análisis y exámenes de ITS periódicamente, aprender a reconocer los indicios y síntomas de una ITS, hablar con la pareja sexual acerca de su pasado sexual o algún uso de drogas. Protégete. Esta es una producción radiofónica del programa Los Colores de la Voz de la Universidad Intercultural de Chiapas. Ya estamos de vuelta en Conexiones, muchas gracias por continuar con nosotros y seguimos platicando con la doctora Celia Isabel Rubina Vargas de la Pontificia Universidad Católica del Perú y el día de hoy nos está compartiendo su propuesta acerca de una ética semiótica para el medio ambiente. Doctora Celia, nos gustaría conocer cuál es la importancia simbólica de la tradición oral para un mundo como el actual. Creo que en primer lugar es importante tomar en cuenta qué estamos entendiendo por tradición oral, ¿no? Digamos que con este término genérico estamos abarcando las historias más antiguas,
¿no?, de los seres sagrados para una comunidad, estas que podemos identificar como los mitos, así como los relatos populares y los cuentos que existen y persisten hasta hoy, más allá de todos los cambios que se pueden haber producido a lo largo de los siglos y de las variantes que es muy normal, digamos, cada vez que se actualiza o que se vuelve a contar y narrar una historia. Creo que la importancia simbólica radica en que muchos de estos relatos tratan de explicarnos el mundo, ¿no? Tratan de mostrarnos una visión de cómo se organiza y cómo podemos entender el mundo que nos rodea, ¿no? Por eso, de hecho, yo misma le he dedicado algo de mis estudios a los relatos etiológicos. Estos relatos que nos explican el origen y la causa de algún fenómeno o de algo que sucede en el mundo que nos rodea. Entonces, si por ejemplo el origen del canal de Cocochalia, que es un relato que aparece en el manuscrito de Huarochirí, que como ya mencioné corresponde a la tradición oral de los Andes centrales peruanos, es una hermosa historia, ¿no?, de la relación de una campesina que llora porque no tiene suficiente agua para regar su maicito que se está secando, y aparece un huaca, un dios, que le ofrece darle toda el agua que ella necesita. Pero claro, hay ahí un juego de seducción que también se puede estudiar como el motivo de la seducción, por el cual el huaca le pide a la mujer que se acueste con él. Sin embargo, la mujer, aunque está muy necesitada del agua, le dice: primero dame el agua, después nos acostamos. De esa manera se produce un contrato y que además va a dar lugar a un intercambio, pero un intercambio muy favorable no solo para la mujer, sino para toda su comunidad, porque el huaca, que la desea ardientemente y cada vez más, entonces cuando ella le da una evasiva diciéndole bueno, ahora no, en uno de estos momentos, uno de estos días, entonces ahí es donde el huaca, empleando a muchos animales, entre ellos la serpiente, el zorrito, el guanaco, en fin, muchos animales, va trazando el curso de un canal importante que va a llevar agua y va a lograr regar las chacras, las tierras de cultivo de los Cupara. Entonces, por ejemplo, en este relato que he tratado de resumir y donde hay algo que me faltaba señalar, y es que como producto de este intercambio entre el huaca, el dios, y la campesina, no solamente aparece este canal y estas aguas importantes para regar las tierras, sino también aparece una piedra, porque la mujer se convierte en piedra, se petrifica, y eso significa que ella misma va a quedarse como una diosa tutelar de las aguas que alimentan el canal. Creo que todo esto es muy importante señalarlo, porque no solamente nos está hablando de la tierra, de la necesidad del riego, ¿no?, de la abundancia que necesitamos en los cultivos, sino también que todo esto está relacionado a seres sagrados, como la piedra tutelar encarnada o que fue encarnada por esta mujer campesina, y por el huaca. Por el huaca, que es este término que usamos en quechua, es un término muy antiguo, que quiere decir un lugar sagrado, pero que en las tradiciones más antiguas significa un ser sagrado, que tomaba, digamos, cuerpo y carne como hombre, ¿no?, y realizaba una serie de hazañas. Pariajaja mismo se convirtió en una gran montaña, en un gran nevado que todavía es visible desde las alturas de Huarochirí. Entonces, cuando pensamos cuál es la importancia simbólica
de la tradición oral? Pues que la tradición oral nos está señalando los espacios en los que vivimos. Y entonces no se trata de un cerro cualquiera, no de una montaña, no, es una montaña que tiene una historia, que esa historia está relacionada con nuestras prácticas, como son sobre todo en las comunidades agrícolas, las de sembrar, las de regar, ¿no? Las de esperar la abundancia de los cultivos. Entonces, así hay muchas otras historias que nos explican, y voy un poquito más rápido porque me gana el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el origen de la maternidad. El origen de la maternidad en los Awajún es también una hermosísima historia que da cuenta del conocimiento de los procesos en el cuerpo humano, de los procesos en la mujer, y también de los roles que están, digamos, en estas culturas muy divididos, tanto de los varones como de las mujeres. Pero una de las cosas más importantes a señalar es que siempre hay un equilibrio entre la naturaleza, entre los seres sagrados y la vida de los hombres y mujeres, para poder sobrevivir, ¿no? de manera equilibrada, justamente. Derivado de estas opiniones, doctora, ¿cómo influye el cambio climático en la generación de sentidos de las tradiciones culturales a partir de los ritos o ceremonias relacionadas con los ciclos agrícolas o los lugares sagrados, como montañas, los ríos, lagunas, etcétera? Pues sí, ciertamente el cambio climático, como todos sabemos, significa, entre otras cosas, la elevación de las temperaturas ambientales, lo que produce en muchos lugares del mundo un aumento del nivel de las aguas, ¿no? Creando catástrofes en lugares donde hay abundancia y exceso de agua, y en otros, ¿no? En el caso donde hay montañas, el deshielo de los glaciares. Sin duda, por ejemplo, el Perú es uno de los países más afectados por la cordillera de los Andes con el tema del deshielo de los glaciares. Y esto repercute en nuestras tradiciones antiguas, claro que sí, porque, por ejemplo, en la celebración de la peregrinación al Señor de Joyuriti, que acaba de producirse justo antes de la fecha del Corpus Christi, es un enorme desplazamiento, ¿no? de peregrinos que suben a más de 4.800 metros sobre el nivel del mar para rendir homenaje a Taitacha Joyuriti en su santuario, donde está tras la figura, digamos, de Cristo, pintada sobre una gran roca, y sus devotos reverencian no solamente al Señor, sino también a un nevado, ese gran nevado que lleva el nombre de Jolgepunku, ¿no? o Puerta de Plata. Es visitado por los peregrinos, por las comparsas, especialmente por los ucucos, que suben a las partes más altas que pueden acceder de este nevado, llevando una cruz muy grande, y en la parte de arriba del nevado realizan una serie de actos, actividades, rituales, ¿no? reverenciando siempre al espíritu de la montaña. Desgraciadamente, en los últimos años, estas actividades se han visto radicalmente afectadas con el cambio climático, porque hasta el siglo pasado y los primeros años de este siglo todavía se podía ver a los ucucus, estos personajes que tienen un traje muy especial, como de flequillos de lana, y saltan y cargan la cruz y sus banderas, pero uno de los gestos rituales era traer sobre los hombros grandes bloques de hielo, ¿no? Esos grandes bloques de hielo que llegaban hasta sus comunidades tenían
¿no es cierto? Una relación con lo sagrado, con la vida, con la curación inclusive. Este gesto ritual ya no se puede hacer en nuestros días, ¿no? Está prohibido desde el 2004 y se respeta porque efectivamente si uno ve de manera comparativa la nieve que había en el Nevado, ha ido disminuyendo enormemente. Los gestos rituales de la gran cantidad de peregrinos, especialmente los de los sucucos de las diferentes naciones que subían hasta las cumbres del Nevado, tienen hoy por hoy unas circunstancias mucho más adversas y difíciles para lograr realizar sus ritos. Y el agua, entonces, de alguna manera que está ahí todavía descendiendo del Nevado, puede ser, digamos, va cayendo todavía, pero ya no puede ser transportada como bloques de hielo como se hacía antes. Entonces, si en este caso es algo tan llamativo y tan fuerte, podemos pensar que en otros casos también el cambio climático puede alterar, sin duda, los ciclos agrícolas, especialmente cuando tenemos ya no solamente las lluvias que necesitamos y que son beneficiosas para la agricultura, sino lluvias torrenciales que terminan arrasando todo lo que con tanto trabajo se ha podido sembrar. O si no, del otro lado y en el otro extremo, estas sequías que también son tan perjudiciales. En la sierra del Perú también tenemos, en las zonas de mucha altura, muchísimo frío y las heladas que también diezman ya no solo los cultivos, sino también las crías de los auquenios, por ejemplo. Entonces, sin duda, necesitamos tomar conciencia de estos graves riesgos. Gracias, doctora, por sus opiniones, y es importante, me parece también resaltar en este sentido que el cambio climático ha jugado hoy un papel transformador de estas condiciones valorativas, de estas condiciones simbólicas, de sentido, de apreciación, de significación que tienen las comunidades en relación con sus territorios, con sus prácticas, con sus ceremonias, los rituales. Me parece que desde ahí los cambios climáticos, la modificación, por ejemplo, de la temporada de lluvias o de las sequías, etcétera, ha ocasionado que muchos de los lugares se modifiquen y por lo tanto las apreciaciones de las personas que habitan esos lugares también tengan esa modificación. Un cambio que no solamente aplica en un sentido, digamos, económico, sino me parece todavía de mayor trascendencia un sentido cultural, un sentido emocional y por supuesto un sentido también simbólico. De ahí que hoy en día sea importante reconfigurar nuestra apreciación con el cambio climático y con, digamos, sus impactos en el medio ambiente y por supuesto en las prácticas culturales o en las prácticas sociales de la población. Vamos a continuar con la doctora Celia Rubina dialogando sobre este tema, pero vamos a un pequeño corte y regresamos. Adivina qué es esto. Estos elementos sonoros pertenecen al proceso de elaboración del adobe o barro para la construcción de una vivienda tradicional dentro de la comunidad de Barrio Borejé
en San Felipe del Progreso, Estado de México. Adivina qué es esto. Oye, tú, ¿te interesan los medios de comunicación? Si es así, la Universidad Intercultural del Estado de México te invita a formar parte de su licenciatura en Comunicación Intercultural, a través de la cual desarrollarás habilidades en fotografía, periodismo y edición. ¿Qué esperas para formar parte de nuestra comunidad estudiantil? ¡Inscríbete! Pónganse en contacto con Conexiones al teléfono 712-123-5963. Continuamos. Escríbenos conexiones.ci@uyem.edu.mx. Continuamos. ¿Sabías que la Universidad Intercultural del Estado de México imparte la maestría en Interculturalidad para la Paz y Conflictos Escolares, a través de la cual busca formar profesionales capaces de prevenir conflictos para vivir en un entorno pacífico entre culturas y sociedades? ¿Qué esperas para ser parte? Inscríbete. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. El Calpulli Tlatlauxucoatl te invita a las ceremonias de Temazcal todos los jueves a las 16 horas, en el área de Temazcal de la UIM, a un costado del Centro de Documentación. Requerimientos para participar: mujeres, playera o blusa, falda larga o pareo y toalla, hombres, short o pareo y toalla. ¡Te esperamos! Estudiantes de la maestría en Gestión de la Innovación Rural Sustentable y la licenciatura en Desarrollo Sustentable realizaron el floreo de la milpa en la parcela experimental y demostrativa de la universidad, un ritual de las comunidades originarias para agradecer y pedir permiso a la Madre Tierra. En dicho acto participaron estudiantes de las diferentes licenciaturas y profesores. En la asignatura de Fundamentos del Diseño Bidimensional y Tridimensional, coordinada por el licenciado Aldo Romero Castañeda, de la licenciatura en Arte y Diseño, se presentó la muestra artística Reflejos Creativos, con el objetivo de explorar técnicas de dibujo y aplicar los fundamentos del diseño bidimensional en un autorretrato. Semanario de la Universidad Intercultural del Estado de México. Muchas gracias por seguir en Conexiones. Estamos dialogando con la doctora Celia Rubina Vargas directamente desde Perú. Y platíquenos, doctora, cómo se puede proponer una ética semiótica con respecto al medio ambiente desde la tradición oral. Bueno, digamos que lo primero que hay que entender es que la semiótica es, como lo dije al inicio, una disciplina que busca realizar un estudio riguroso de diferentes aspectos de los discursos frente a los cuales se plantea el estudio. Por ejemplo, en lo que yo acabo de mencionar, es ya no solamente, digamos, un relato, sino también toda una práctica, ¿no? Una práctica de vida, una práctica ritual, una ceremonia. Entonces, siendo la semiótica una disciplina de estudio y una disciplina que se encarga del sentido y de la significación de las cosas de la vida, como lo decía el mismo Saussure, es también una disciplina que, digamos, en lo más esencial se preocupa de nuestro ser y hacer en el mundo. Es por eso que nosotros podemos relacionar la semiótica con una ética. Y de hecho, una ética, si lo podemos ver en nuestros términos, ¿no? Digo en nuestros términos que nosotros trabajamos mucho con ciertos verbos y las modalidades de algunos de ellos, ¿cómo podría ser si nos interesa el medio ambiente? Entonces quiere decir que nosotros estamos del lado de un compromiso
que se puede estudiar como un creer, deber, hacer, ¿no? Entonces creo que nuestro creer, deber, hacer comienza por tomar conciencia y comienza por conocer, ¿no? Creo que la idea de conocer, saber, el conocimiento está en el corazón de todos los que trabajamos, digamos, una disciplina como la semiótica. Pero creo que además es importante, lo había dicho yo también al comienzo, nutrirnos de los avances y de los conocimientos de otros estudiosos y otros estudios que han trabajado también a fondo estas problemáticas. Y por eso yo quería señalar, digamos, porque creo que es un estudio que nos da muchas luces, el trabajo de Luis Mujica, un antropólogo peruano, que ha escrito un libro extraordinario que se llama Pachamama Causan, hacia una ecología andina. Creo que todos sabemos que Pachamama en quechua significa tierra madre, digamos, por decir por lo menos uno de sus sentidos, y entonces el título de su libro es, digamos, que la tierra madre vive, está viva. Y desde esa perspectiva, desde un conocimiento profundo de lo que sucede en las comunidades agrícolas del Perú, en el caso de Luis Mujica, ha estudiado particularmente las comunidades de Apurímac, él plantea una ética ecológica que me parece sumamente valiosa y sobre la cual solo quiero señalar algunas de las ideas, en todo caso invitándolos a leer su libro. Él recoge de los saberes ancestrales, de las prácticas agrícolas andinas, recoge, y prácticas de vida también, ¿no? Recoge ciertos términos, voy a señalar algunos de ellos y la importancia que tienen para nosotros, ¿no? Y para todos los que queremos y estamos, digamos, nos concierne el problema del medio ambiente. Por ejemplo, Uyuay es un término quechua que tiene que ver con la ética del cuidado. Nos cuidamos nosotros mismos como personas que necesitamos el cuidado de otra persona para nosotros mismos, pero cuidamos también lo que nos rodea, las fuerzas de la naturaleza que nos rodean. Entonces cuidamos la tierra, cuidamos las aguas, cuidamos los ríos, cuidamos las montañas. Y esa ética de cuidado se traduce en respeto. El respeto a la tierra, el respeto a las aguas, va en muchos sentidos, ¿no? Trabajar la tierra en sus tiempos, respetar los tiempos de la tierra, cuidar los ríos, no contaminarlos, hacer ofrendas constantemente. El poblador andino hace ofrendas a la tierra, a los apus, a los ríos, porque es una manera de dar y recibir, ¿no? Es una manera de comprometerse con estos seres vivos que están en nuestro entorno. Y así menciono rápidamente algunos de los otros términos con los que trabaja Mujica, como son el Allin Ruray o Ruguay, que significa la ética de hacer bien las cosas, o el Pucliay, que puede significar jugar, pero en realidad es de qué manera articulamos lo múltiple y lo diverso, así como la ética de la defensa y la protección, en un término quechua, Jarcay, y la ética de la distribución como Aipunacue. Entonces creo que hay mucha sabiduría en nuestras comunidades, en nuestra propia lengua, en nuestras lenguas originarias, que nos hablan efectivamente del cuidado, del respeto, del agradecimiento a la tierra por lo que nos da, y que tenemos que seguir haciendo porque de eso depende nuestra supervivencia finalmente y nuestro bienestar como seres humanos.
pues sin lugar a dudas la transformación del entorno provocada por la acción humana, por la acción antropocéntrica, es un elemento que también trastoca las culturas tradicionales y no es un elemento reciente, han tenido que lidiar también con estas transformaciones históricamente. Sin embargo, ello se manifiesta en la transformación de tradiciones, de quehaceres, de dimensiones actitudinales, digamos, y cómo ello impacta también o tiene una resonancia importante en la forma de significar, en la forma de construir, de hacer cultura. Esta dinámica de concientización respecto de cómo ciertas tradiciones y ciertas prácticas que podríamos pensar como tradicionales generan modificaciones en el ambiente y la potencia para reconocer esas modificaciones y transformarlas, habla de una disposición ética, habla de la responsabilidad que las comunidades originarias fundamentalmente, pero en general las comunidades humanas deben de tener respecto del entorno, debemos de tener respecto del entorno en donde habitamos. Muchísimas gracias, doctora Celia, por haber acompañado la transmisión del día de hoy, un tema que nos deja pensando, que nos inquieta profundamente, precisamente para poder emprender un camino amplio y un recorrido largo en pro de nuestro espacio de habitabilidad, que es esta madre tierra. Ha sido un placer para mí poder dirigirles unas palabras y me despido agradeciendo nuevamente a este esfuerzo del programa Conexiones entre Tejiendo Culturas y Saberes. Muchísimas gracias. Quédense con nosotros en Conexiones, regresamos. Entre cielo, agua y tierra. Resignificación de los paisajes bioculturales. Reconocimiento y codiseño para su conservación por los pueblos originarios. Colectivo de investigación e incidencia. La metodología que utilizamos en este capítulo es el codiseño, el cual facilita que la comunidad se apropie del proyecto y logre el autodesarrollo. Esto implica que la comunidad y los grupos locales estén organizados y tomen iniciativas sin esperar la intervención externa. Las intervenciones, en caso de que sean necesarias, se van a realizar únicamente como formas de asesoría o como socios, permitiendo una participación activa y significativa. Para lograr el autodesarrollo, se requiere implementar las 5 etapas del Design Thinking y su iteración tantas veces como sea necesario. Las diferentes voces de los actores involucrados toman relevancia en este proceso, logrando así la apropiación de las soluciones propuestas. El Design Thinking es una metodología centrada en las personas que se utiliza para observar retos, se detectan necesidades y se proponen soluciones viables y factibles. Dentro del proceso del Design Thinking aplicado en este proyecto, se estructuran en 3 grandes fases. La primera es la inspiración, la segunda es la ideación y la tercera es la implementación. Cada una lleva algunas subfases específicas. La primera fase, la de inspiración, incluye entender, observar e involucrarse. Es crucial investigar las necesidades de las personas involucradas en el proyecto y de la comunidad en general. Esto ayuda a que los diferentes actores se coloquen, digamos que en los zapatos de los demás, comenzando con la investigación de las personas que utilizan los recursos o servicios. La segunda fase, la de ideación, implica reflexionar, prototipar y hacer pruebas. Aquí se generan, aportan y comparten la mayor cantidad de ideas posibles. El objetivo es que se pueda pensar fuera de la caja para encontrar diferentes alternativas, entre más novedosas, mucho mejor, para ver el problema y proponer las soluciones. Entre cielo, agua y tierra. ¿Te interesa el ámbito de la salud? Entonces, en la licenciatura en enfermería podrás aprender desde los conocimientos básicos como primeros auxilios hasta habilidades quirúrgicas. Ya estamos de
de regreso en Conexiones y bueno, pues nos acercamos al final de esta emisión. Como escuchamos, los aportes, las opiniones, la experiencia también en la investigación y en diferentes prácticas rituales de la doctora Celia nos presenta un panorama bastante interesante para reflexionar nuestro quehacer y nuestro impacto en el entorno, en el contexto en el que habitamos. Y es que hoy en día, ya decíamos, es importante tener una sinergia, un trabajo conjunto, no solo entre instituciones educativas, sino también instituciones propias de la sociedad civil, asociaciones, conjuntos de personas que se interesan por el cambio climático, y no solamente ello, sino también parte activa de personas que están procurando retomar o reconsiderar estas actividades culturales que son trascendentales en el ámbito simbólico y significativo de la gente. Una parte también me parece que es importante resaltar es el trabajo no solamente desde la investigación, propiamente también de la semiótica, sino de otras áreas de conocimiento, la biología, la antropología, otras ciencias que están involucradas también con el contacto en el medio ambiente y nuestro impacto con ello. Entonces, de ahí que hoy justamente en día nos es importante, es trascendental generar estas apreciaciones desde lo transdisciplinario, incluso pues desde lo interdisciplinario. A mí me llama la atención también, Vero, en sintonía con lo que comentas, esta capacidad que debe emerger de los propios pueblos para saber qué prácticas tradicionales necesitan modificarse en pro de las acciones para el cuidado del medio ambiente. Y desde esa dinámica entendemos que ninguna tradición es inamovible, pero entendemos también que la autonomía en las decisiones respecto de cómo debemos y cómo queremos vivir nuestras culturas, nuestras prácticas tradicionales, corresponde al núcleo fundamentalmente interno de cada uno de los grupos. No puede derivarse el cambio de ciertos elementos en las cosmoconvivencias de agentes externos que suponen, que piensan y que asumen que ciertas prácticas son peligrosas, atentan incluso contra los derechos humanos o contra los derechos de la madre tierra, sino estas decisiones tienen que ser resultado del ejercicio consciente de las propias comunidades que las practican. Ese campo me parece que es fértil para reconocer las autonomías y la capacidad siempre reflexiva que ha caracterizado a los pueblos originarios durante su estancia histórica en esta tierra. Pues agradecemos mucho el favor de su compañía y agradecemos también al equipo de producción de este programa, Daniel Vallejo, Daniela Canuto, Verónica Trujillo, Edwin Morón. Muchas gracias por su escucha, los esperamos en la siguiente emisión. Hasta la próxima. Najo Viejevi, Ximopanoltican, Chetani, Ximopanolti. Esto es Conexión. Entretejiendo culturas y saberes.